Fala nisso. Vou pegar água, tá? Veo caras nuevas que no estuvieron en la clase anterior. Bueno, bienvenidos a los que no participaron la semana pasada de la clase. Son 6 grupos de práctica. Todos ya se fueron a sus prácticas. ¿Ya le conocen a sus instructores? ¿No? ¿Quién dijo no? Todavía no te fuiste, doctor. Ahora debe ser quién es tu instructor, doctor Sebastián. Jueves debe ser hacer tu clase. ¿No? Hoy, a la noche o mañana. Mañana. Sí. Bueno. Me dijeron que son 53 en las clases. Creo que nos vamos a quedar chicos. La clase de hoy que vamos a hablar de fecundación e implantación. Una clase que para mí cuando era estudiante era aburrida. ¿Sí? Yo no entendía, sinceramente. Pero luego, cuando uno entiende, da gusto. ¿Sí? Entonces, yo agarré, van a ver que yo llené cosas en mi slide, pero no porque yo necesite saber ni nada. Es para que puedan leer desde ahí. ¿Está bien? Porque traté de resumir todo y como sabemos, hay muchos que leen slide. Entonces, yo no tengo inconvenientes con eso, pero generalmente lo ideal es entender de libros. Bueno, vamos a hablar primeramente desde la ovulación hasta la implantación. Para poder entender lo que ocurre en el ciclo ovárico de la mujer, tenemos que empezar allá arriba, en el hipotálamo. ¿Qué hormonas nosotros tenemos que se liberan en el hipotálamo? A ver. El hipotálamo, allá arriba, ¿qué libera? GnRH o liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona, a su vez, va a actuar sobre la hipófisis anterior o la adenohipófisis. Adelante. Y en la adenohipófisis va a hacer que se liberen dos hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? La EFSH o hormona folículo estimulante, y la LH que es la luteinizante. Obviamente eso no ocurre a la vez. Vamos a hablar después de lo que es el ciclo en sí, pero en algún momento lo que se tiene que liberar sí o sí es la GnRH. ¿Qué aparte de la GnRH se libera en el hipotálamo? Porque para que puedan entender el ciclo ovárico tenemos que saber todo lo que se libera aquí para que podamos ver cuándo está. Por ejemplo, una persona que tiene mucho estrés, ¿qué va a liberar a nivel del hipotálamo? Hipotálamo. Sí, es el cortisol lo que se libera en las... ¿Dónde se libera el cortisol? En las suprarrenales. Pero para que se libere el cortisol de las suprarrenales, ¿qué se libera en el hipotálamo? ¿Cómo se llama?
Fisiología. Segundo año se da. ¿Qué se libera? Bueno, tarea. Ahí el doctor tiene el poquito abierto ahí la parte de Williams que habla de esto. Bueno, si nosotros nos vamos allá al principio de la vida, todas las mujeres venimos con una cierta cantidad de ovocitos, ¿sí? Con el pasar de los años, estos ovocitos van disminuyendo en cantidad, hasta que cuando llega la pubertad la mujer, se quedan unos cuantos. Cuando la mujer empieza su ciclo, que es, ¿cuándo es el primer día del ciclo? Primer día de la menstruación. Eso está influenciado justamente por nuestra FSH. ¿Qué es lo que hace la FSH? La FSH, la folículo estimulante, hace que ocurra el reclutamiento y la maduración de un grupo de ovocitos. ¿Sí? De ese grupo de ovocitos, solamente uno va a ser el que va a madurar y completar y transformarse en lo que nosotros conocemos como corpúsculo de Graf. ¿Sí? Este corpúsculo de Graf, a su vez, tiene dos capas, la capa externa y la capa interna. La capa externa es conocida como granulosa y la capa interna, la grasa. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la granulosa? En la granulosa existen justamente receptores para la FSH. Esta FSH es la que se encarga de la producción de estrógenos, ¿sí? O sea, hace un proceso por el cual las hormonas provenientes de la teca interna, la teca interna tiene receptores para LH, ¿sí? ¿Qué ocurre en la teca interna? Ingresa en la teca interna el colesterol y por un proceso ese colesterol se convierte en ¿qué hormona? No. Andrógenos. ¿Sí? Estos andrógenos van a ser justamente la materia prima que va a pasar a la granulosa. Como les dije, en la granulosa la FSH se une a los receptores y a partir de esos andrógenos, que son la materia prima, existe un proceso de aromatización a través de la enzima aromatasa. Y ese andrógeno se convierte en estrógeno. ¿Sí? Entonces ahí es donde se va produciendo este estrógeno. La progesterona se va a producir allá a la mitad del ciclo, porque ese corpúsculo de Graf, ¿cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a llegar a la maduración completa? ¿Cuándo la mujer ovula? A los 14 días. Justamente ahí es donde va a completar su maduración nuestro corpúsculo de Graf y se va a liberar el óvulo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar de ese corpúsculo de Graf? No es que va a degenerarse, no, es ahí donde va a dar lugar, va a ser invadido por el colesterol, va a adquirir un color amarillo y
es ahí donde nosotros vamos a tener el cuerpo lúteo. Y es el cuerpo lúteo el responsable de la producción de la progesterona. ¿Sí? Para entender mejor, voy a pasar al otro cuadro. Acá está todo lo que les dije. ¿Sí? Acá el reclutamiento, cuando ocurre la ovulación. Este cuadrito. A ver, nosotros dijimos que nuestro ciclo empezaba en el primer día de la menstruación. Vieron que acá hay un pequeño pico de FSH, de folículo estimulante. ¿Para qué? Justamente para que le diga a ese grupito que reclutó, dale, empiecen a madurar. Cuando va pasando los días, ese grupo que empezó a madurar va a empezar a formar el corpúsculo de Graf. ¿Y qué había en el corpúsculo de Graf? Justamente estaba nuestra granulosa y nuestra teca interna. Entonces, cuanto más va madurando, más estrógeno va produciendo. ¿Sí? ¿Me van entendiendo esa parte, verdad? Va produciendo estrógeno. Y este pico de estrógeno hace un feedback. Se va allá en la hipófisis y le dice a la LH, liberate ya. Justito, nuestro hipotálamo empieza a producir GnRH para que se pueda liberar nuestra LH. Debes saber, se estima que 36 a 48 horas después del pico, el Williams dice hasta 72 horas después del pico de LH, ocurre ya la ovulación. ¿Sí? Ocurrió la ovulación por el pico de LH. Aparte de eso, la FSH también es como si fuera que juega un rol de apoyo. Hay un pequeño pico también de FSH que coincide con la ovulación. ¿Para qué? Tiene dos papeles. Justamente para que también haga un papel de feedback, y el otro para que, si es que esta mujer no se queda embarazada, este pico ya se va en el ovario y le dice a los folículos, bueno, reclútense para que puedan madurar para el próximo ciclo. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces ya hay un reclutamiento acá, y acá cuando hay este siguiente pico, lo que ocurre es como si fuera que le estimula para que termine la maduración. ¿Sí? Entonces, este cuerpo, este corpúsculo de Graf, dijimos que se invade por colesterol, por eso es que se queda con el color amarillo. Nosotros conocemos como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Sí? Va a empezar a liberar ¿qué? Progesterona. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe, cada ciclo está preparado ¿para qué? Para que ocurra el embarazo. Entonces le dice al endometrio para que pueda, como si fuera que la progesterona es un abono. Abona al endometrio ¿para qué? Para que sea un lugar fértil donde se va a implantar ese ovocito que se acaba de fecundar. Esta progesterona, entonces, este endometrio que estaba empezando a proliferar, gracias también al pico de estrógeno, porque si se dan cuenta, empieza justito ahí también, hace que este endometrio proliferativo sea secretor.
empiece a secretar, ¿sí? Y sea un lugar en el cual, si esto ocurrió, la fecundación pueda implantarse, ¿sí? Puede ocurrir el embarazo. Si es que esta paciente o esta mujer no se embarazó, no ocurrió la fecundación, cuando llegue el día 28 por acción justamente de la progesterona, va a volver a ocurrir la descamación, lo que sería la menstruación. ¿Sí? Justito ahí en el día 24 por ahí, si es que no ocurrió el embarazo, este cuerpo lúteo empieza a convertirse en lo que nosotros conocemos como cuerpo blanco, cuerpo albicans. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces gente, si es que de repente viene una paciente a la consulta, por eso es interesante que sepan bien este cuadrito. Si viene una paciente a la consulta con ustedes y está en el día 10 del ciclo, día 10 del ciclo, primer día sería primer día de la menstruación, ¿verdad? Viene en el día 10 y yo quiero saber si de repente, ¿qué hormonas, qué tal están las hormonas de esta mujer? ¿Va a tener sentido que yo le pida progesterona a esta paciente? Claro, no tiene sentido que yo le pida progesterona, porque si ella está en la fase folicular, ¿por qué le voy a pedir progesterona? Si mi progesterona recién en la fase luteínica se va a liberar. Otro ejemplo, viene una paciente por amenorrea. ¿Qué significa amenorrea? No está menstruando. Mi primera sospecha siempre, indefectiblemente, tiene que ser que esta paciente no haya ovulado. Yo no necesito hacer estudios complementarios. Esto empíricamente yo tengo que tratar. ¿Sí? Y esta paciente tiene la causa, tiene una amenorrea no ovulatoria. Entonces, ¿qué le voy a dar? ¿Qué hormona? No. Para que ovule, Para que menstrue. Porque tu paciente viene por amenorrea. ¿Qué hormona le van a dar para que menstrue? No. Progesterona. Progesterona le tengo que dar, porque mi sospecha ¿qué es? Que si esta paciente no ovuló, no se formó el cuerpo lúteo. Y si no se formó cuerpo lúteo, no hay progesterona. No menstrua, ¿por qué? Claro, no va a descamar. Se quedó ahí proliferando, pero no hay actuación, no hay endometrio secretor y por ende esta paciente no va a menstruar. Digamos que la doctora Kenia le dio progesterona a la paciente y después de 15 días tiene que darle por 10 días, porque lo que quiere Kenia es simular justamente la fase luteínica. Por 10 días le dio. Lo que ella esperaba es que en el día 11º o segundo esta paciente menstrua. Si esta paciente no menstrua, va a venir otra vez a consultar con la doctora Kenia y le va a decir: no menstrué, doctora, no me sirvió tu remedio. ¿Qué le va a dar Kenia? Ahora, ahí le va a dar estrógeno. Ahí le va a dar estrógeno. ¿Por qué? Porque lo que Kenia sospecha es, bueno,
probablemente ni siquiera proliferó ese endometrio. Entonces le da estrógeno. Y si menstrua, ahí está nuestro problema, el problema ovárico. ¿Sí? Ahora, si ahí no menstrua, me voy más arriba. Acá está el problema central. ¿Sí? La misma cosa ocurre en una paciente perimenopáusica. Las pacientes perimenopáusicas, ¿qué es lo que no tienen más? Ya no tienen un buen eje. Acá lo que ya está muy irregular. Y principalmente hay una alta liberación. Como ya no hay tanto folículo, ya se está terminando el folículo, se libera gran cantidad de FSH. ¿Para qué? Para que ese FSH le diga, reclutate, madura. Y como ya no hay tanto, entonces se libera en gran cantidad. Eso hace que haya, como FSH se libera mucho, hay una gran cantidad de folículos que empiezan a madurar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esa maduración? Empieza a liberarse estrógeno, 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 y ya no se libera la LH. Entonces, esta paciente no ovula, no ocurre ovulación. ¿Sí? Entonces hay un hiperestrogenismo. ¿Y qué ocurre con esta paciente? Muchas veces no menstrua más o tiene irregularidades y este endometrio va creciendo porque prolifera, no secreta, hasta que llega un momento que se queda tan pero tan grueso ese endometrio que la paciente empieza a sangrar, pero sangra en gran cantidad, tiene una hipermenorrea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay progesterona. Entonces, para que esta paciente pueda regular, generalmente lo que le doy es progesterona. ¿Sí? Eso es para que puedan entender más o menos. ¿Entendieron más o menos el ciclo? O sea, si yo les tengo una paciente con una irregularidad menstrual, le tengo que solicitar para saber sus hormonas. En el día 5 le tengo que pedir su LH, su FSH y su estrógeno. Y en el día 23, por ahí, le voy a pedir su progesterona. ¿Sí? Para que pueda saber exactamente cuál es el inconveniente de esta paciente. ¿Sí? Bueno. A mí me parecía esto un martillo en la facultad, no entendía. Después, cuando hice la residencia, empecé a entender. Y después ya es fácil, porque es famoso el que viene y tu amigo y te dice, ¿qué puedo tomar? Vos sos estudiante de medicina, ¿qué puedo tomar? No estoy menstruando. Y ahí ya le van a decir, ¿verdad? Bueno, acá está el cuerpo de luto, ¿verdad? Aquí era el cuerpo de luto. Bueno, gente, ¿dónde ocurre la fecundación? En la clase anterior dijimos, ¿verdad? En la región donde hay mayor tamaño en la trompa, o sea, en la ampolla. Es ahí donde generalmente ocurre se fusionan los gametos femeninos y masculinos, y en este momento es cuando hay el movimiento de los espermatozoides del cuello uterino hacia las trompas. Depende fundamentalmente de su propia propulsión. Llega, digamos que justo ocurrió la fecundación. ¿Y qué pasa si de repente ocurrió la fecundación y ese huevo fecundado no puede salir de la ampolla? ¿Qué va a pasar? Va a implantarse ahí, y es donde va a ocurrir el embarazo ectópico. Por eso es que es mucho más frecuente en la ampolla. Bueno, una vez que ocurrió la fecundación, este ovocito fecundado debe
pasar de la región ampullar hacia la cavidad endometrial. ¿Cómo tiene que estar ese endometrio? Tiene que estar secretor, ¿verdad? Tiene que estar secretor para que pueda ocurrir la implantación. Bueno, para que ocurra la fecundación, el espermatozoide tiene que pasar por dos cosas: la capacitación y la reacción acrosómica. ¿Qué es la capacitación? La capacitación es el periodo de acondicionamiento del aparato genital femenino, que en la mujer dura aproximadamente 7 horas. Generalmente estos procesos ocurren ya en la trompa uterina, o sea, cuando está a punto de ocurrir la fecundación. Durante este periodo, una capa de glucoproteínas y las proteínas del plasma seminal son eliminadas de la membrana plasmática que cubre la región acrosómica de los espermatozoides, y solamente los espermatozoides capacitados son los que van a pasar a la siguiente etapa, que es la de reacción acrosómica. Esta reacción acrosómica tiene justo lugar después de la unión a la zona pelúcida del ovocito y tiene 3 fases. Primero tenemos la fase 1, en la cual ocurre la penetración en la corona radiada, y millones de espermatozoides son los que se depositan en el tracto genital femenino, pero solamente 300 a 500 son los que llegan en el lugar de la fecundación. Se necesita únicamente uno de ellos para la fecundación y se considera que los demás le ayudan al que va a fecundar, ¿sí? Y atravesar las barreras que protegen al gameto femenino. El espermatozoide capacitado pasa libremente a través de las células de la corona radiada, y aunque hay indicios no muy claros que sea ayudado por la enzima hialuronidasa del acrosoma y de las enzimas de la mucosa tubárica. Luego hay la fase 2, en el cual acá ocurrió ya la penetración del espermatozoide, y es acá cuando, aparte de que ocurra la penetración, el espermatozoide pierde la cola, ¿sí? Y es cuando generalmente empieza otra vez a ocurrir la división meiótica se quedó en la profase 2 en los gametos femeninos. En la fase 3 es acá cuando hay generalmente la adhesión y se fusionan las membranas plasmáticas del espermatozoide y del ovocito. ¿Cuántos cromosomas tiene en este momento nuestro nuevo ser cuando ocurrió ya la fecundación? ¿Cuánto en total era? 23 de la madre y 23 del padre, o sea, 46. Aquí también es el momento en el cual se va a definir el sexo del nuevo ser, ¿sí? Cuando es XX va a ser femenino, y cuando es XY va a ser masculino. Bueno, una vez que ocurre todo ese proceso, tenemos lo que se conoce como segmentación. Es el momento en el cual el huevo fecundado empieza a su división mitótica, ¿sí? Y empieza a dividirse. Las células que se forman desde la fecundación nosotros vamos a conocer como blastómeras, ¿sí? Y empieza a dividirse hasta que llega en un momento que hay 16 células formadas, y nosotros conocemos como mórula, ¿sí? Estas células, estas blastómeras, cuanto más se van dividiendo y mayor cantidad hay, van a empezar a ponerse en la parte periférica, ¿sí? Un grupo en la parte periférica y otro grupo en la parte central.
es el momento que nosotros vamos a conocer como blastocisto, ¿sí? Y ahí vamos a tener dos tipos de células, del trofoblasto y del embrioblasto, ¿sí? La parte central va a ser lo que va a dar origen al embrión y lo que está en la parte externa va a ser el que va a dar origen a la placenta, ¿sí? Bueno, esto ya hablamos, el útero en la etapa de la implantación, que dijimos ya que tiene que estar en la etapa secretoria. Bueno, hasta acá se va esta parte. Ahora vamos a hablar de la otra parte, que ya es justamente que habla ya del desarrollo de la placenta y del nuevo ser. Bueno, dijimos que el blastocito tenía dos tipos de células, ¿verdad? Una que se iba hacia la periferia y otra parte que se centraba. Esto nosotros conocíamos como embrioblasto y el que está en la periferia, trofoblasto. Una vez que este blastocisto empieza a partir del séptimo día a implantarse en ese endometrio, nosotros acá en la zona del trofoblasto podemos ya distinguir dos tipos de células: el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, ¿sí? Que van a ser justamente lo que van a dar origen a ¿qué? ¿A qué va a dar origen? No, a la placenta. En nuestro embrión va a estar acá, en el embrioblasto, ¿sí? Acá nosotros en este momento incluso ya podemos ver las primeras capas celulares. A ver si es que puedo mostrar acá. Acá ya podemos ver el ectodermo y el endodermo. ¿Se acuerdan de ustedes tienen embriología como materia? Pero en histología se habla también un poco de esto, ¿verdad? Nosotros tenemos tres tipos de células que son las células, digamos que son las células madre, que son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿sí? Y acá nosotros ya podemos ver el ecto y el endodermo. Y en el medio ya se empieza a formar lo que es la cavidad amniótica, ¿sí? ¿Dónde va a estar? Justamente aquí va a estar nuestra cavidad amniótica, el líquido amniótico con el feto. Bueno, entonces para que ocurra la implantación tiene que ocurrir tres fases: la aposición, que es el adosamiento inicial del blastocisto a la pared uterina; la adhesión, que es el aumento del contacto físico entre el blastocisto y el epitelio uterino; y la invasión, que es la penetración del sincitiotrofoblasto y del citotrofoblasto en la capa funcional del interior del endometrio y de la vasculatura uterina. En algún momento este sincitiotrofoblasto tiene que llegar a lo que son las lagunas vasculares de la vasculatura del útero, y es ahí donde va a iniciar el primer contacto con la sangre materna, ¿sí? En ese momento. Y es ahí cuando va a ocurrir el primer intercambio, ¿sí? Nosotros tenemos la reacción decidual, que es la capacidad invasora del sincitiotrofoblasto y que se limita por la reacción decidual. La reacción decidual es como si fuera que hay una capa que divide
a lo que es el endometrio, a lo que es el sincitio propiamente, o sea, lo que va a ser futuramente la placenta, ¿sí? Es por eso que la placenta tiene un límite hasta dónde llegar. A eso nosotros le llamamos la reacción decidual o la decidua basal. Si esa decidua basal no existe, es cuando esa placenta puede penetrar en todo el útero, a lo que nosotros conocemos como acretismo placentario, que es altamente mortal, ¿sí? Imagínense que nació el bebé y nosotros no logremos el alumbramiento, sacar esa placenta. ¿Qué vamos a tener que hacer? Si no podemos sacar la placenta, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el útero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que divide al sincitio trofoblasto? Es la decidua. Y cuando ocurre el alumbramiento, el que se degenera es justamente nuestra decidua, para que pueda salir esa placenta sin inconvenientes. Y cuando no hay decidua, es cuando quiere ocurrir nuestro acretismo placentario. Bueno, en el exterior del embrión, en formación, el citotrofoblasto empezará a desarrollarse a un ritmo acelerado que le permitirá formar conjuntos celulares que invadirán al sincitio trofoblasto, y esta proliferación dará lugar a lo que nosotros conocemos como vellosidades coriónicas. ¿Ven cómo esto es el citotrofoblasto? Y estas células van dando como si fueran arborificaciones, ¿verdad? Esto se va a llenar de vasos sanguíneos, que ya son los vasos de la mamá. Se van a llenar de sangre y esto es lo que nosotros vamos a conocer como vellosidad coriónica. Bueno, la rápida proliferación del trofoblasto y desarrollo del saco y vellosidades coriónicas ocurren al final de la tercera semana. En estos dan cambios anatómicos para que los intercambios fisiológicos entre la madre y el embrión puedan ocurrir. Al final de la cuarta semana se establece la red vascular que facilitan los intercambios materno-embrionarios. Al comienzo de la octava semana, las vellosidades coriónicas cubren todo el saco coriónico y a medida que crece el saco coriónico, las vellosidades quedan comprimidas. Las vellosidades se degeneran y forman el corión liso, que también en algunas bibliografías se conoce como corión leve. Cuando vayan a la práctica, pidan ver una placenta, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ver en esa placenta? Justamente los cotiledones. La pequeña parte la parte más externa que nosotros vemos del cotiledón es justamente una parte de la vellosidad o del corión liso que se le conoce, ¿sí? El útero, el saco coriónico y la placenta aumenta de tamaño a medida que crece el feto. El tamaño y el grosor de la placenta aumenta hasta que el feto tiene unas 18 semanas. O sea, a partir de ahí, recién nosotros tenemos lo que conocemos como la placenta madura, ¿sí? Y la placenta desarrollada por completo cubre de 15 a 30% de la decidua y pesa aproximadamente la sexta parte del peso del feto. Como antes de eso, el corión liso todavía, o el corión leve todavía no está bien formado, es difícil que ocurra el alumbramiento total. Por eso es que cuando ocurre una pérdida, un aborto, nosotros tenemos sí o sí generalmente hacer un curetaje para sacar todo el resto de placenta. ¿Por qué? Porque como todavía no está bien formado nuestro corión, es difícil que se alumbre por sí solo. Entonces vamos a tener que raspar para poder sacar, ¿sí? Más o menos para que puedan entender nomás, ¿sí? Doctora, en el caso del acretismo
por ecografía o solamente en el momento de...? Se puede sospechar por ecografía, pero el hallazgo generalmente es quirúrgico para ver. O sea, vos podés sospechar de que esa paciente tiene un acretismo placentario, pero el resultado final es solamente peroperatoriamente, ¿sí? Vos podés sospechar y recuérdense que esto tiene una clasificación. Por ejemplo, si invade solamente una parte del miometrio, estamos hablando de un acretismo. Si invade todo el miometrio, estamos hablando de una placenta increta. Y cuando sale de lo que es el útero, invade otros órganos, ya es una percreta. Y generalmente podemos sospechar, pero como te digo, es un hallazgo peroperatorio generalmente. Dijiste que es potencialmente mortal Porque sí, sangra y no podemos cohibir el sangrado. Así mismo es. Y principalmente el percretismo, que es cuando invade otros órganos. Es más grave. La placenta nosotros macroscópicamente podemos tener una parte materna y una parte fetal. La parte fetal, la cara fetal, es la que justamente tiene contacto con el feto, ¿sí? Donde está el cordón, donde están las membranas, y generalmente cuando nosotros estamos haciendo el alumbramiento es lo primero que vemos que está saliendo, ¿sí? Ya la cara materna es la que estuvo pegado por el endometrio. Es ahí donde nosotros tenemos los cotiledones, ¿sí? Donde tenemos nuestra decidua, justamente. ¿Qué forma tiene la placenta? Ovalada, ¿verdad? Nunca vi una placenta cuadrada. Sí o sí es ovalada, ¿verdad? Y está justamente determinada por el área persistente de las vellosidades coriónicas, que generalmente es una zona circular que le da a la placenta la configuración discoide. ¿Cómo es la circulación fetoplacentaria? Acá es el único lugar donde ocurre al revés. Acá nosotros tenemos dos arterias y una vena. La vena lleva sangre oxigenada y las arterias la sangre desoxigenada, ¿sí? Entonces, la sangre pobre en oxígeno alcanza la placenta a través de las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales se dividen en arterias coriónicas y los vasos sanguíneos forman un sistema arteriocapilar venoso en el interior de las vellosidades coriónicas. La sangre bien oxigenada alcanza las venas de la pared fina y da origen a las arterias coriónicas, y estas venas convergen formando la vena umbilical, que es la que justamente va a llevar la sangre ya oxigenada. Bueno, la sangre materna, a través de las arterias endometriales espiraladas, lleva el flujo de las arterias espiraladas de forma pulsátil y es propulsada en forma de pequeños chorros por el efecto de la tensión arterial materna. Por eso es que es importante que la tensión arterial de la madre esté normal, porque si está alta, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a haber? Va a haber vasoresistencia, o sea, va a llegar poca oxigenación a ese feto, lo que futuramente va a significar en una restricción del crecimiento intrauterino. La sangre entra con una presión elevada, lo que hace que se desplace hacia la placa coriónica. Se reduce la presión y la sangre fluye lentamente sobre las vellosidades ramificadas y se permite el intercambio. La sangre retorna a la circulación materna a través de los
vasos endometriales. La placenta, aparte que también cumple la función de oxigenación, es una barrera. Es una barrera que justamente está formada por tejidos extrafetales y sirve como si fuera un colador. No sé cómo es en portugués colador. Peneira. Como una peneira. Va seleccionando lo que le va a pasar al feto y lo que no le va a pasar al feto. ¿Sí? ¿Cuáles son las sustancias justamente que atraviesan la membrana placentaria? Dentro de las sustancias benéficas tenemos obviamente el oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa, los aminoácidos, los electrolitos, la urea, el ácido úrico, la bilirrubina, las proteínas y las inmunoglobulinas. Dentro de las inmunoglobulinas, lo que atraviesa justamente es nuestro IgG y nuestro IgA. Para que entiendan nomás, allá cuando hablemos de serología, que justamente, digamos que a la paciente es RH negativa y se embaraza y tiene un feto RH positivo. En este embarazo, ¿qué se va a formar? Anticuerpos IgM. Entonces no va a pasar nada en este embarazo. Ahora en el siguiente embarazo ya va a tener los IgG. Entonces es ahí, como el IgG atraviesa, yo voy a tener reacción. ¿Sí? Entonces IgM no atraviesa y por eso es que generalmente en la fase aguda no hay tantos inconvenientes. Las sustancias nocivas que atraviesan la membrana placentaria. Tenemos los virus, por ejemplo, de la rubeola, citomegalovirus, herpes, ¿verdad? Y estos obviamente pueden causar, ¿qué pueden causar? Malformaciones. Algunos fármacos, como la talidomida, que antiguamente se utilizaba mucho y daba amelia, meromelia, ¿sí? La doxiciclina, estreptomicina, amicacina, trobamicina, fenobarbital, la cocaína, el toxoplasma gondii, treponema pallidum. ¿Qué da el toxoplasma gondii? La toxoplasmosis. ¿Y el treponema pallidum? Sífilis. Y las que no atraviesan la barrera placentaria justamente son las hormonas proteicas como la insulina. Por eso es que tenemos un gran inconveniente con las pacientes diabéticas que no controlan, porque la insulina no atraviesa, ¿sí? Le va a controlar a la mamá y al bebé. El bebé tiene que producir su insulina, de lo contrario no vamos a tener una compensación. ¿Cuál es la función principal de la placenta? Es el metabolismo, transporte de gases y nutrientes y también de secreción endocrina. ¿Qué es lo que va a sintetizar nuestra placenta? Glucógeno, colesterol y ácidos grasos. ¿Y qué se transfiere a través de la placenta? Es a través de un transporte pasivo, mediante difusión simple nomás. Puede ser también a través de una difusión facilitada, a través de un transporte activo, incluso a través de la pinocitosis. ¿Sí? Yo digo pinocitosis, todos saben, ¿verdad? Lo que es pinocitosis. Así una vez pregunté y no sabía. Pero yo fijo que ustedes saben, ¿eh? Otros mecanismos de transporte placentario, los hematíes fetales pasan a la circulación materna y las células y los microorganismos atraviesan la membrana placentaria utilizando para ello su propia energía. Y algunas bacterias y protozoos infectan la placenta a través de eso justamente. Bueno, el oxígeno y el dióxido y el monóxido de carbono atraviesan la membrana
placentaria a través de una difusión simple nada más. Por eso es que es tan agudo cuando de repente hay una falta de oxigenación del bebé. Rápido el bebé sufre un sufrimiento fetal. ¿Por qué? Porque hay un aumento de ¿qué? De monóxido y dióxido de carbono, que rápido va a llevar al metabolismo, a una asfixia. Las sustancias nutritivas que atraviesan son la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas, el colesterol, los triglicéridos y fosfolípidos maternos, las hormonas, anticuerpos y proteínas maternas, productos de desecho, medicamentos y metabólicos de medicamentos y agentes infecciosos. ¿Cuáles son las hormonas que producen la placenta? El primero es el HCG, que se produce ¿en qué semana? Eso puedo preguntar en el examen. ¿A las cuántas semanas se produce el HCG? ¿Cuándo en realidad se puede ya producir justamente en el 9º día? ¿Por qué en el 9º día? Porque justamente ahí ya existe lo que es el trofoblasto. Y recuérdense que el trofoblasto va a dar origen ¿a qué? A la placenta, ¿verdad? Entonces en el 9º día ya puede existir beta H positivo, porque ahí ya hay trofoblasto, ¿sí? Creo que fue pregunta del Revalide incluso. 9º día. ¿Eh? 9º día, ¿ok? 9º día. Sí, 9º. Noveno es 9 días. 9. Profe, porque antes se decía que no era detectable todavía en días, hay producción de Sí. pero todavía no se debe detectar. Pero en sangre. En sangre sí ya se puede detectar. Números ordinarios, 9. Para nosotros 9 es 9. ¿Sí? 9. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. 9. En español es 9. Bueno. También tenemos el lactógeno placentario humano, que justamente es nuestro insulino, que produce mucha insulinoresistencia, ¿sí? Entonces pacientes que tienen factores de riesgo por eso pueden hacer diabetes por esta hormona lactógeno placentaria. La tirotropina coriónica humana y la corticotropina coriónica humana. Entonces la placenta tiene una forma discoide, tiene un diámetro de 15 a 20 centímetros. Como pesa la sexta parte del feto, puede pesar entre 500 y 600 gramos. Tiene un grosor de 2 a 3 centímetros. Si el grosor es mayor que eso, tenemos que sospechar en citomegalovirus. Sus bordes continúan con los sacos amnióticos y coriónicos rotos. Siempre tenemos que mirar la placenta luego del alumbramiento. Esta es la cara. La primera imagen es la cara materna, en donde nosotros vemos los cotiledones. Si no hay un cotiledón, ¿dónde está? Dentro del útero. Eso va a hacer que la paciente tenga mucho sangrado. La segunda imagen justamente es la cara fetal, en donde nosotros podemos ver, por ejemplo, los vasos coriónicos, y vemos también la implantación de los vasos umbilicales, que está recubierto por la gelatina de Wharton, ¿sí? Que es apnios nada más. En esta cara fetal también vemos las membranas justamente de la bolsa apniótica, y también podemos ver, como les dije, la implantación de los vasos umbilicales. Bueno, como esa superficie de la parte fetal es lisa, ¿verdad? Porque es membrana, es apnios lo que hay, es bien frágil, es brillante. Vemos los vasos coriónicos y también el sistema arteriocapilar venoso.
de las vellosidades coriónicas. Bueno, por último vamos a hablar del líquido amniótico. ¿De dónde proviene el líquido amniótico, doctor? ¿De dónde proviene? ¿Cómo? No entendí. Crianza mío. Orina. Sería. Orina. Orina. Sí. Pero antes de eso, ¿de dónde va a provenir? Porque recordate que el bebé va a formarse. Y antes de eso no estaba formado todavía el riñoncito. Antes que esté formado el riñón del bebé, ¿dónde proviene? Porque ya hay líquido amniótico. Se dieron cuenta que ya está la cavidad amniótica que se va a llenar de líquido. La parte del líquido amniótico es segregado justamente por las células del apnios. ¿De dónde va a provenir esa célula? ¿De dónde? Como si fuera una exudación del plasma de la mamá, ¿verdad? Entonces procede de los tejidos maternos y del líquido intersticial y la membrana apniocoriónica desde la decidua parietal. Luego, cuando el bebé ya se formó, ya están todos formados sus sistemas, nosotros tenemos que pueden ser segregados por el sistema respiratorio y gastrointestinal del bebé. El sistema respiratorio va a aportar una pequeña cantidad, pero lo que más va a aportar es el sistema urinario, ¿sí? Nuestro sistema gastrointestinal lo que más va a hacer es justamente sacar, o sea, en el momento en que el bebé se forma, todo su sistema esté formado, de la parte respiratoria y de la parte urinaria va a formarse el líquido. Pero de la parte intestinal va a ocurrir es la deglución, entonces el bebé va a deglutir y va a eliminar otra vez. Entonces va a ser una parte que va a eliminar, o sea, el sistema gastrointestinal en realidad lo que hace es disminuir, eliminar ese líquido amniótico que había. 30 ml tiene a las 10 semanas nuestro bebé, 350 ml a las 20 semanas y entre 700 a 1000 ml entre las 37 semanas. Y eso va disminuyendo. Allá cuando está a las 41 semanas va a tener entre 500, 400 ml nomás. Ya cuanto más va pasando las semanas, menor cantidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene el líquido amniótico? ¿Qué tiene el líquido amniótico? Agua. ¿Sí? El 98% de lo que tiene es agua. Y el resto, ahí tienen los aminoácidos, las hormonas, electrolitos, etc. ¿Sí? Entonces, las cantidades de agua que atraviesan la membrana amniótica pasan al líquido tisular materno. Esta agua se introduce en los capilares uterinos, es deglutido por el feto, absorbido por su tracto respiratorio y digestivo, alcanza el torrente sanguíneo fetal, los productos de desecho existentes en su interior atraviesan la membrana placentaria y alcanza la sangre materna en el espacio intervelloso, y el exceso de agua en la sangre fetal se elimina a través de la orina por el bebé. Entonces, si viene una paciente con líquido amniótico disminuido, doctor, ¿qué es la primera cosa que le vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer? Teniendo en cuenta todo esto. Hidratarle a la mamá. ¿Por qué? Porque ahí, por todo este proceso, esa agua que yo le doy a la mamá, indefectiblemente va a pasar al feto. Obviamente que este feto tiene que tener un sistema urinario ok. Si viene una paciente de 23 semanas a la consulta con ustedes y no tiene líquido amniótico, ¿cuál va a ser la primera sospecha? ¿22 semanas? Sin líquido amniótico. ¿Malformación de dónde?
¿De qué parte? Urinario. O sea, no está orinando este bebé, por eso no hay líquido amniótico. 22. Entonces, las fases finales del embarazo es normal que yo tenga 400 ml de líquido amniótico. El líquido amniótico, aparte... Doutora, perdão, não entendi. Aí começa com 1,5 litro, mais ou menos. Aí no Sí, final va começa disminuyendo. ¿Por qué isso gradual assim? Porque va disminuyendo. Justamente porque la paciente ya va a tener menos absorción de líquido cuando va terminando el embarazo. ¿Sí? Todo cuando va finalizando el embarazo está más anormal, digamos. Incluso para hacer el diagnóstico, un ejemplo nomás que te doy, para hacer un diagnóstico de una paciente diabética, por ejemplo, yo ya no puedo hacer en fases finales del embarazo porque toda embarazada en fase final del embarazo ya tiene una insulinoresistencia sí o sí. Entonces yo ya no puedo hacer el diagnóstico. Entonces sí, en la paciente de término, como ya hay una disminución de la absorción fetal, ya tiene menor cantidad de líquido amniótico, orina poco. Digamos que estamos haciendo una ecografía a la paciente y esta paciente sale con un oligoamnios, no tiene más líquido amniótico, ¿sí? Una de las cosas que sí o sí tenemos que hacer como ecografistas es mirar si ese líquido amniótico no está en el estómago o en la vejiga del bebé, ¿sí? Si es que el estómago y la vejiga del bebé están llenos, hay que esperar que ese bebé orine y ahí le vuelvo a hacer a la paciente su ecografía, ¿sí? Generalmente el ecografista pone la observación vejiga cargada, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a dar la pauta que ese oligoamnios que tiene ahora, después cuando orine ese feto, puede cambiar de diagnóstico. ¿Entienden? Bueno, dijimos que el líquido amniótico es agua prácticamente. Tanto es así que si yo quiero hacer una amniotransfusión, no voy a tener líquido amniótico propiamente, pero ¿qué sustancia puede parecerse al líquido amniótico que yo puedo ponerle a esa paciente como si fuera, Suero. ¿qué es? Suero fisiológico. Es agua, suero, ¿sí? Entonces acá tenemos solución acuosa, compuestos orgánicos de sales inorgánicas y tenemos también enzimas, aminoácidos, hormonas, incluso el surfactante justamente se libera una cierta cantidad de surfactante en el líquido amniótico. Si nosotros queremos saber si hay maduración, podemos hacer ese estudio y ya podemos hacer algunos diagnósticos a través de la composición del líquido amniótico. Por ejemplo, si yo tengo concentraciones elevadas de la alfa-fetoproteína, puedo sospechar de que hay un defecto del tubo neural. Si hay concentraciones bajas de la alfa-fetoproteína, puedo sospechar de un síndrome de Down. Entonces, eso también nos puede ayudar como diagnóstico de ciertas patologías. Por eso es que para algunos casos hacemos la amniocentesis. ¿Sí? Sacamos un poquito de líquido amniótico para hacer los diagnósticos de muchas patologías. Entonces, en síntesis, gente, el líquido amniótico facilita el crecimiento externo simétrico del embrión y del feto. Si yo, por ejemplo, tengo poco líquido a partir de la semana 26, en la semana 36, ¿qué puedo tener? Si el bebé le ayuda a movilizarse el líquido amniótico. ¿Qué tipo de malformaciones puedo tener? Malformaciones de los miembros, ¿sí? La artrogriposis, por ejemplo. ¿Saben lo que es, verdad? Artrogriposis. Pivot. ¿Sí? Entonces, justamente porque mi líquido amniótico me ayuda a amortiguar, actúa como barrera frente a las infecciones. Si se rompe la bolsa amniótica, ¿qué puede ascender?
desde la vagina. Millones de bacterias, ¿sí? Y puede generar una infección. Facilita el desarrollo pulmonar fetal, así como les dije, el surfactante generalmente se libera ahí. Controlar la temperatura corporal del embrión y permite al feto moverse libremente. Cuando el líquido está disminuido, ese feto tiende a moverse menos y es por eso que vamos a tener las complicaciones que hablamos. Si tiene mucho líquido, es como si fuera que está nadando en su líquido amniótico. No se queda, hay mucho movimiento. ¿Sí? Bueno, hasta acá todo ok. Qué suerte. Acá termina. ¿Hay que llamar? Sí, voy a llamar.